Muy buenas noches, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca esta noche y tiene como título Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro, edición de este año 2023, y viene a ser el octavo tema principal del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado 2023 con enfoque anticorrupción. La semana pasada dictamos cómo elaborar una oferta exitosa y la siguiente semana, jueves, vamos a dictar el recurso de apelación. Están todos cordialmente invitados, agradeciendo la participación a los que nos están siguiendo por las plataformas de Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándoles que en los siguientes eventos, todavía faltan 16 eventos, se participen a través de la plataforma oficial GoToWebinar para que de esta manera puedan acceder a la sesión de preguntas y al certificado digital que emite la plataforma de GoToWebinar. El programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado está compuesto de 12 temas principales que estamos viendo en la pantalla y 12 temas complementarios. Básicamente son un poco ya de práctica, casos prácticos que analizamos en esta secuencia de 12 temas que complementan los 12 temas principales, ¿no? Estamos ya en el tema número 8. La semana siguiente dictamos el tema número 9. Entonces decíamos que ya la semana pasada les explicamos cómo elaborar una oferta, ¿no? Qué consideraciones debemos tener a elaborar nuestra oferta. Y luego de haberla elaborado, ¿no? Viene la presentación de las ofertas. Presentamos nuestra oferta a través de la plataforma del SEACE y el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones en esta fase que nos encontramos en la fase de selección, ¿no? Tiene que efectuar las acciones que permitan determinar la admisión, la evaluación y la calificación de las ofertas a efectos de otorgar la buena pro a la oferta conforme pues a lo que está establecido en las bases del procedimiento de selección. Entonces, si estamos participando en estos procedimientos de selección y queremos que estas contrataciones sean exitosas, ¿no? Debemos de tener conocimiento de saber cómo el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, realiza estas actividades de la admisión de la oferta, de la evaluación de la oferta y de la calificación de la oferta, porque como sabemos, en muchos casos, ¿no? Se dan situaciones de que las ofertas no son admitidas o son descalificadas sin ningún fundamento, ¿no? Sin ningún sustento legal o técnico, y el postor tiene la posibilidad pues de cuestionar estas decisiones de la entidad pública a través pues de los recursos impugnativos, ¿no? Que establece la normativa. Pero para yo poder cuestionar una indebida no admisión de la oferta o una indebida descalificación de la oferta, tengo que conocer pues cómo el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones realiza estas actividades, qué es lo que señala la norma, qué es lo que señalan las bases del procedimiento de selección, a efectos pues de poder tomar una decisión si vale la pena cuestionar en la vía de impugnación alguna decisión con la que no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces ya este cuadro lo hemos visto en algunas oportunidades, los que nos vienen siguiendo en los seminarios que hemos dictado anteriormente, y hemos dicho pues que la sección específica de las bases del procedimiento de selección tienen 4 partes importantes que debe conocer un proveedor, un participante, ¿no? Y un postor, que son pues en el capítulo 2, en el numeral 2.211, encontramos la información de los documentos de presentación obligatoria que tienen como finalidad que la oferta sea admitida, ¿no? Y en el capítulo 3 puede haber también alguna información de condiciones de los consorcios, ¿no? Que esto no es obligatorio, pero es necesario que lo evaluemos, que revisemos las bases y veamos si es que
nos vamos a pasar, si vamos a presentar una oferta en consorcio, si es que las bases en el capítulo 3 están estableciendo alguna condición especial para los consorcios, ¿no? Que puede ser un número máximo de consorciados, un porcentaje mínimo de participación de cada integrante del consorcio y un porcentaje mínimo de participación del integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia, ¿no? Pero también hemos señalado que en el capítulo 3, en el numeral 3.2, por lo general, encontramos los requisitos de calificación, que pueden ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor en la especialidad. La solvencia económica, que era para obras, ha sido eliminada, ya no es exigible a partir de los procesos que se convocan desde septiembre, si la memoria no me falla, del año 2022. En el capítulo 4 encontramos la información de los factores de evaluación, ¿no? Obligatoriamente el precio, el plazo de la prestación, sostenibilidad ambiental, protección social y desarrollo humano, integridad de la contratación pública, garantía comercial, capacitación, mejor, o sea, algunos de estos factores pueden haber sido incluidos en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Dependiendo el tipo de procedimiento de selección y el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, para ello ya les hemos explicado que las bases estándar aprobadas por el OCE no contienen esa información, ¿no? Si yo estoy participando en una licitación pública de obras, ¿no? Tengo que buscar en la página del OCE y tener a la mano las bases estándar aprobadas por el OCE para la contratación de ejecución de obras, ¿no? Y verificar que se estén utilizando pues la información aprobada por el organismo supervisor, ¿no? Si los documentos que me piden para la admisión están conformes a lo que señalan las bases, lo mismo respecto a los requisitos de calificación y a los factores de evaluación, ¿no? Muchas veces se me han preguntado, por ejemplo, ¿está permitido que en una obra se pida protección social y desarrollo humano? Sí, está permitido, ¿no? Y para ello hay que ir a las bases estándar aprobadas por el OCE para ver, pues, si el OCE lo permite o no, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya se eliminó la solvencia económica para obras. Entonces, si ustedes ven que es un proceso convocado después de la emisión del decreto supremo que elimina este dispositivo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso ya pues, debemos de observar, ¿no? Porque no deberían pedir solvencia económica a partir, si no me equivoco, de septiembre de 2022. Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros contrastemos la información de las bases del procedimiento de selección con la que estamos elaborando nuestra oferta, ¿no? Con las bases de estándar aprobadas por el OCE, ¿no? Eso es lo que les hemos indicado ya varias veces, inclusive la semana pasada hemos recalcado eso. Entonces, en la etapa de admisión, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones verifica que se estén presentando los documentos requeridos en el artículo 52 del reglamento, de acuerdo al objeto de la contratación, y que la oferta responda a las características y o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de obra de contenido en las bases del procedimiento de selección. Nos hacen dos verificaciones. Primero, que estén los documentos de presentación obligatoria, ¿no? Que están en el numeral 2.211 y que se cumpla con las especificaciones técnicas para el caso de obras, términos de referencia para el caso de servicios y el expediente técnico de la obra que estén debidamente acreditados conforme a lo que establecen las bases, ¿no? Entonces, si las bases, por ejemplo, para el caso de obras, ¿no? Dice, deberá presentarse la declaración jurada del anexo número 3 y con eso yo acredito que mi oferta no cumple con las características de la obra. Pero en el caso de bienes, por ejemplo, ¿no? Aparte del anexo número 3, nos pueden solicitar, ¿no? Catálogos, ficha de productos, ¿no? Brochure, otra información que permitan que quien está revisando la oferta, ¿no? Determine que lo que yo estoy ofreciendo cumple con lo que se está pidiendo. Y adicionalmente, en la etapa de admisión, en el caso de obras, se verifica que la oferta económica presentada por el postor se encuentre dentro de los límites, límite mínimo y límite máximo del valor referencial, ¿no? 90% y 110% respectivamente. Entonces,
habíamos dicho que se verifica que esté la información del artículo 52 y eso está en el anexo número 2, ¿no? Que hay que presentar el anexo número 2 que está en las bases, ¿no? Del artículo 52 del reglamento, la acreditación de quien suscribe la oferta, nos pide muchas veces la vigencia de poderes, en algunos casos no se solicita porque la entidad pública puede estar conectada al sistema de interoperabilidad y no es exigible a veces la vigencia, pero yo sugiero siempre presentarla. Entonces, esa es la verificación que hace el comité de selección. La declaración jurada que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, este es el anexo número 3, teniendo referencia o expediente técnico de obra, carta de compromiso del personal clave, con firma legalizada, este es para el caso de consultorías en general, la promesa de consorcio con firma legalizada y el monto de la oferta, ¿no? Si es precios unitarios, si es suma alzada, si es tarifa, si es honorario fijo y comisión de éxito, ¿no? O sea, todo eso está en la base. Entonces, quien está revisando la oferta, comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, tiene que seguir los lineamientos establecidos en las bases para determinar que se esté presentando toda la documentación requerida para la admisión de la oferta, ¿no? Y, por ejemplo, esta es lo que se suele incluir en el numeral 2.211 en la mayoría de las bases, ¿no? La declaración jurada de datos del postor, acreditación de representación de conseguir oferta, declaración jurada del artículo 52, según el literal B, declaración jurada y o documentación que acredite el cumplimiento de las, este es el anexo número 3, declaración jurada del plazo de entrega, carta de compromiso personal clave, promesa de consorcio y el monto de la oferta, ¿no? Entonces, este es por ejemplo, este es un pantallazo de el contenido de las ofertas. Ahí ustedes están viendo las bases, señalan claramente, ¿no? Y acá está, por ejemplo, lo del PIDE, ¿no? La plataforma de interoperabilidad, si alguna entidad pública, ¿no? Está en esta plataforma, ya no exige la vigencia de poderes, ¿no? Por eso en algunos casos uno ve unas bases y no están exigiendo la vigencia de poderes porque se hace la verificación en el PIDE, ¿no? Entonces, pero además, esto es importante, ¿no? Al momento de hacer esta verificación, en el caso de bienes sobre todo, ¿no? Hay una nota en las bases estándar aprobadas por el OCE que señala que en caso que adicionalmente al anexo número 3 de cumplimiento de las especificaciones técnicas deba de presentarse otra información, eso tiene que estar consignado en las bases, ¿no? O sea, en las bases tiene que consignarse, oye, adicionalmente al anexo número 3, especificaciones técnicas, no tienes que presentarme catálogos, brochufos, y tiene que estar consignado expresamente acá, según esta nota que estamos viendo acá, ¿no? La entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. ¿Ok? Entonces, esto sobre todo para el caso de bienes. Y también, ¿no? Existe en el caso de las adjudicaciones simplificadas, por ejemplo, ¿no? La documentación de presentación facultativa, ¿no? Que nos pueden pedir, pues, en el caso de microempresas, deben presentar la constancia o certificado por el cual acredita su inscripción en empresas promocionales para personas de discapacidad, ¿no? Este es para el caso de desempate, por ejemplo, y la solicitud de bonificación del 5% por tener la condición de microempresa, que son documentos de presentación facultativa, pero que si no lo presentamos, pues no podemos acceder a estos beneficios, ¿no? No podríamos acceder al beneficio de desempate si somos una empresa promocional para personas con discapacidad, o si somos una MIPE, si no presentamos esta solicitud de bonificación del 5%, no nos van a dar el 5%, ¿no? Si bien es cierto, los otros documentos son obligatorios, que si yo no presento un documento obligatorio, mi oferta no va a ser admitida. Si yo no presento un documento facultativo, mi oferta va a ser admitida, ¿no? O sea, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no puede determinar la no admisión si tenemos presentado, por ejemplo, el certificado que acredite que somos una empresa
promocional para personas con discapacidad o si no hemos presentado la solicitud de modificación del 5%. Esto no determina la no admisión de la oferta, pero determina que no se obtengan estos beneficios, ¿no? Por eso que es importante presentarlo. Y esto es importante, al final del numeral 2.2, acá donde estamos viendo, hay una advertencia que dice claramente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites. Documento para la emisión de la oferta, 2.211. Requisitos de calificación, 3.1. Y factores de evaluación, 4. El capítulo 4, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el capítulo 3, ¿no? Algunas entidades públicas suelen poner el postor deberá presentar en su oferta el certificado tal. ¿No? Eso está en el capítulo 3, pero no lo han consignado en el numeral 2.211 para la admisión de la oferta. Entonces, por más que esté eso en el capítulo 3, ¿no? de los requisitos del requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Por más que diga ahí el postor deberá presentar, según esta nota, no deberían exigírmela, porque esta nota es clara, dice que no se puede pedir nada, ningún documento adicional que no haya sido consignado previamente en el numeral 2.211, documentos para la emisión de la oferta, requisitos de calificación y factores de evaluación. Entonces, si en el capítulo 3 dice el postor deberá presentar el certificado tal, ¿no? Y yo no lo presento, y el comité de selección no admite mi oferta, por esta nota que está acá clara, ¿no? Yo puedo impugno y el tribunal va a resolver a mi favor. Va a decir que han tenido por no admitida mi oferta de manera indebida, porque ese documento no debió ser exigido según esta nota. Ahora, pero también eso podría determinar la nulidad del proceso, ¿no? Porque si ese documento sí es importante, ¿no? Y no se consignó en ese numeral 2.211, ¿no? El tribunal podría determinar, ¿no? Que se retrotraiga todo el proceso a la etapa de convocatoria para que se corrijan las bases y ese documento que se puso en el capítulo 3, ¿no? Sea consignado también en el numeral 2.211 para la admisión de las ofertas. ¿Ok? O sea, esto es lo que sucede en la etapa de admisión de las ofertas. Luego que las ofertas han sido admitidas, ¿no? Pasan a la fase de evaluación. Esto es para el caso de bienes, servicios en general y obras, ¿no? Para el caso de servicios en consultoría y consultoría, el proceso cambia, por si acaso, ¿no? En consultoría en general y consultoría de obras hay una evaluación técnica y hay una evaluación económica. Para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, ¿no? Hay admisión, evaluación y calificación, ¿no? Para el caso de consultorías en general y consultorías de obras, hay admisión, calificación, no, evaluación y luego calificación y luego evaluación. O sea, hay cambio. Pero lo importante de este seminario es que aprendamos los conceptos, ¿no? Porque independientemente del tipo de proceso, esto podría variar. Entonces, se admiten las ofertas, luego se evalúan, que es la asignación de puntajes, en función a lo que establece el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 de las bases de procedimiento de selección establece cuáles son los factores de evaluación. Entonces, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones revisa la oferta para verificar que se hayan presentado los documentos que nos están pidiendo en el capítulo 4 para la asignación de puntajes. La evaluación de las ofertas se hace sobre los 100 puntos para el caso de bienes, servicios en general y obras, y para el caso de consultorías se asigna 100 puntos a la oferta técnica y 100 puntos a la oferta económica. En bienes y servicios, 100 puntos, en consultoría en general y consultoría de obras, 100 puntos en la técnica, 100 puntos en la económica. El precio para todos los casos mínimo 50 puntos, el factor precio mínimo tiene que tener 50 puntos y la evaluación consiste en otorgar el máximo puntaje a la oferta del precio más bajo y al resto aplicando la siguiente fórmula, ¿no? Es una regla de 3 simple. A efectos de la evaluación, en el capítulo 4, ¿no? Hemos señalado que se encuentran cuáles son los factores de evaluación, ¿no? Tienen que estar ahí claramente definidos el precio, el plazo de entrega, cómo se va a evaluar
¿no? Y qué documentos se van a presentar, ¿no? Entonces el comité o el órgano encargado de las contrataciones tiene que verificar que estén los documentos. Para el precio tiene que estar el anexo número 6, ¿no? Para el plazo de entrega tiene que estar el anexo número 4 con el precio. Y pueden haber otros factores de evaluación como sostenibilidad ambiental, protección social, desarrollo humano, integridad en la contratación pública, garantía comercial, capacitación al personal de la entidad, mejoras a los términos de referencia y sistema de gestión de la calidad. Entonces, esa información está en las bases del procedimiento de selección y el comité de selección, a efectos de evaluar las ofertas, ¿no? Revisa lo que dicen las bases y va viendo en la oferta que el postor haya procesado. Por ejemplo, si se ha considerado el factor de evaluación sostenibilidad ambiental, tiene que estar el documento que acredita que el postor cuenta con esta acreditación de sostenibilidad ambiental o protección del desarrollo humano, ¿no? O la integridad en la contratación pública, que es el ISO 37001, o el sistema de gestión de calidad, que es el ISO 9000, ¿no? Entonces, esa información está en las bases, ¿no? Que es la que nos ha permitido elaborar nuestras ofertas. Y el comité de selección, ¿no? Al momento de evaluar las ofertas, va a verificar que lo que se señala en las bases esté en la oferta, ¿no? Y si un documento, por ejemplo, no está vigente, no podría ser que, si es un documento emitido por una entidad pública, que nos puedan permitir subsanar, o si no es un documento subsanable, sencillamente si el documento no está vigente, no va a ser considerado, ¿no? Por eso hay que leer bien las notas en las bases del procedimiento de selección, como hemos hablado la semana pasada. En bienes, en servicio en general y obras, se hace la sumatoria de puntaje de cada factor, y en el caso de consultoría general y consultoría de obras, se aplican coeficientes, ¿no? La propuesta, el puntaje total es el coeficiente asignado a la propuesta técnica más el coeficiente asignado a la propuesta económica, ¿no? Ambos son 100 puntos, pero los coeficientes pueden ser entre 80 y 90 para la técnica y en 10 y 20 para la económica, ¿no? Entonces, eso es lo que se aplica, estos criterios para el caso de consultoría en general y consultoría de obras. Ahora, en la etapa de evaluación, ¿no? Luego de haberse asignado estos puntajes en función a lo que señala el capítulo 4 de la sección específica de las bases, también puede suceder que se apliquen bonificaciones, ¿no? Una de ellas es la bonificación de colindancia, y señala que, tratándose de la contratación de servicios en general, consultoría y obras que se presten o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, y cuyo valor referencial o valor estimado no supere los 200.000 soles para servicios y consultoría, y 900.000 soles para el caso de obras, se puede asignar una bonificación, se debe asignar una bonificación del 10% sobre el puntaje total obtenido. O sea, si una oferta tiene 100 puntos, ¿no? Y cumple con la colindancia, se le asigna 10% adicional, o sea, su oferta tendría 110. Y la colindancia se determina para los postores con domicilio en la provincia donde se va a prestar el servicio o la obra, o en las provincias colindantes, pertenezcan o no al mismo departamento o región. El domicilio, a efecto de determinar la colindancia, es el que se encuentra en el RNP. ¿Cómo se determina esta colindancia? Vamos a ver un caso de una obra o un servicio en general, ¿no? Hasta 200.000 servicios en general y consultoría, y 900.000 para obras fuera de la provincia de Lima y Callao, que se ejecuten, dice, que se presten o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao. O sea, se puede convocar en Lima, pero si la prestación se va a realizar fuera de la provincia de Lima y Callao, aplica la colindancia. El domicilio en la provincia donde se presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes. Por ejemplo, una obra que se ejecuta en la provincia de Chincha, cuya valor referencial sea de 800.000 soles, corresponde bonificación a los postores con domicilio en la provincia de Chincha, Cañete, Yauyos de Lima, Castro Virreina de Huancavelica y Pisco de Ica. Este es Chincha, todo esto es la provincia de Chincha, y Chincha colinda con Cañete,
de Lima, Yauyos de Lima, Castrovirreina de Huancavelica y Pisco del departamento de Ica. O sea, si una obra se va a ejecutar, si esta obra de 800.000 soles se va a ejecutar en esta provincia y yo soy un postor en mi RNP con dirección en Cañete, en Yauyos, en Castrovirreina o Pisco, se me asigna, ¿no?, la bonificación del 10%. También si mi domicilio es en la misma provincia de Chincha, ¿no? O sea, con domicilio en cualquiera de estos lugares, Chincha, Cañete, Yauyos, Castrovirreina o Pisco, se dan cuenta, Pisco pertenece a Ica, Castrovirreina pertenece a Huancavelica y Cañete y Yauyos pertenecen a Lima. O sea, son regiones o departamentos diferentes, pero son colindantes. O sea, si tienen la condición de colindancia, se le aplica una bonificación del 10%. Pero además existe la bonificación para las MIPES, que señala que en los procedimientos de selección que por su cuantía correspondan a una adjudicación simplificada, dice por su cuantía, o sea, no las adjudicaciones simplificadas que sean derivadas, por ejemplo, a solicitud de los postores, o tiene que estar la solicitud que hablábamos antes, que tengan condición de microempresa o a los consorcios conformadas en su totalidad por microempresas, se les asigna una bonificación equivalente al 5% sobre el puntaje obtenido. O también se aplica a los ítems de una licitación pública o un concurso público cuya cuantía corresponda a una adjudicación simplificada. También aplica esa bonificación del 5%. O sea, en esta fase de evaluación, ¿no?, también hay bonificaciones. Pero además, en esta fase de evaluación podría haber un empate, ¿no? Alguien dice, ¿y qué pasa si hay varios postores que empatan en el puntaje? Entonces, hay criterios de desempate que están establecidos en la normativa, ¿no? Que son, si son MIPES integradas con personas por discapacidad, es el primer criterio, MIPES o consorcios, al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico o a través del sorteo para el caso de las adjudicaciones simplificadas. O sea, según el tipo de procedimiento de selección, el desempate varía, ¿no? Si son licitaciones públicas de bienes, obras o concursos públicos de servicios, siempre es a través de sorteo. Si es un concurso público de consultoría de obras o consultoría en general, el primer factor de desempate al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico. Si persiste el empate, a través del sorteo. En adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios en general y obras, el primer criterio, MIPES en empresas integradas por personas con discapacidad o los consorcios conformados con esta misma condición. Si persiste el empate, MIPES o consorcios conformados en su totalidad por estas o a través del sorteo. Y así, ¿no? O sea, según el tipo de procedimiento de selección, ¿no?, se aplican los criterios de desempate en el orden que se van presentando, ¿no? Entonces, las ofertas fueron admitidas. Por ejemplo, hubieron 10 ofertas presentadas, se admitieron 5. Esas 5 pasan a la etapa de evaluación. Y luego de haberse asignado puntaje, se establece el orden de prelación: primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar, ¿no? Y para el caso de bienes en servicios en general, se aplican los requisitos de calificación que están previstos en el artículo 75 del reglamento. Para el caso de consultorías en general y consultoría en obras, están en el numeral 82.1 del artículo 82. Esta fase de calificación corresponde al momento en que la entidad verifica si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar la prestación que se requiere contratar de acuerdo a los requisitos que se han consignado en el capítulo 3, suele ser en el numeral 3.2 de las bases del procedimiento de selección. En el caso de consultorías, se califica a todos los postores cuya oferta ha sido admitida. En el caso de bienes y servicios, al primer y segundo lugar. O sea, habíamos dicho que habían pasado cinco ofertas, habían sido evaluadas, ¿no es cierto? Si es una consultoría, se califica a todas. Si es bienes y servicios, se califica al primer y al segundo lugar, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, califico al primero y no pasa, ¿no? O sea, quedó descalificado. Califico al segundo, pasó, ya tengo 1. Califico al tercero,
no pasó, descalificado. Tengo que calificar uno más porque tiene que haber 2 mínimo. Califico al tercero, pasó, ya tengo 2, hasta ahí nomás, ya no califico al quinto. Lo mismo en el caso de obras, tienen que haber 4. Califico al primero, pasó, ok. Califico al segundo, pasó, ok. Califico al tercero, no pasó. Califico al cuarto, pasó, ya tengo 3. Y califico al quinto, pasó, tengo 4, ya tengo mis 4. ¿No? Ese es el criterio que tiene que utilizar el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque puede suceder que en el trámite de la suscripción del contrato, en primer lugar, no logre suscribir el contrato, ¿no? Y entonces hay que llamar al postor del segundo lugar, ¿no? Entonces, por eso se tiene estos criterios, ¿no? Los requisitos de calificación, ¿no? Están en las bases del procedimiento de selección, o sea, el comité de selección tiene que utilizar, ¿no? Estos requisitos que están en las bases, ¿no? Que pueden ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor en la especialidad, ¿no? La solvencia económica que era para obras fue eliminada, ya no se exige. Respecto a la habilitación, ¿no? Hay que tener cuidado acá porque he visto algunas bases que, por ejemplo, ponen RUT, ponen RNP, ponen licencia, ¿no? O he visto a veces que ponen documentos de autorizaciones de transportes y eso no, de vehículo, ¿no? Y eso no son requisitos de habilitación, según lo que señala esta opinión del OCE, se refiere a la autorización, ¿no? Emitida por un ente competente que regula la actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vigilancia, ¿no? La SUCAMED otorga a las empresas de vigilancia una autorización y el Ministerio de Trabajo otorga también el RENEIL, ¿no? Entonces, en vigilancia se piden esas 2 autorizaciones. En el caso de transportes, ¿no? Perdón, de courier, ¿no? El Ministerio de Transportes autoriza a las empresas de courier a operar, ¿no? En el caso de venta de medicinas, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener pues la condición de laboratorio acreditado ante DIGEMIC, ¿no? Entonces, estos requisitos de habilitación están referidos a esa autorización del sector, ¿no? Que faculta al proveedor a operar, ¿no? En función, pues, a las normas especiales del sector, ¿no? A eso se refiere. Y acá está esa nota clara, ¿no? De conformidad con la opinión, la habilitación del postor está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación. ¿Se dan cuenta? O sea, es del proveedor. Este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efecto de estar habilitados para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado, ¿no? DIGEMIC, DIGESA, a eso se refiere. O sea, si acá ustedes ven, se está pidiendo RUC, RNP, o de repente algún documento de mis vehículos, ¿no? Eso no es legal, ¿no? Eso debe ser observado, porque se refiere a una calidad o particularidad del proveedor en sí. ¿Okay? Entonces, esa es la verificación que se hace en la capacidad técnica y profesional, ¿no? Puede estar infraestructura estratégica, equipamiento, personal clave. Entonces, ahí el comité va verificando si me están pidiendo una infraestructura, ¿no? Que yo acredite la disponibilidad. Y recuerden eso, ¿no? Que cuando se evalúa la capacidad técnica, ¿no? Equipamiento estratégico o infraestructura, yo tengo que acreditar que soy el dueño, no de algo, sino que dispongo de algo, ¿no? A través de un alquiler, un compromiso de compra-venta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está también en las bases del procedimiento de selección y es lo que tiene que verificar el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Y para el caso del personal clave, ¿no? Me pueden pedir, pues, cierta formación académica, algunas capacitaciones en horas, ¿no? Que tiene que estar el número de horas de capacitación que me piden y la experiencia del personal clave, ¿no? Son lo que me pueden requerir a efectos de calificar la capacidad de profesional de la empresa. Y respecto a la experiencia del postor en la especialidad, que es el otro requisito de calificación que se puede considerar en las bases, se establece que se puede exigir máximo 3 veces
el valor estimado o el valor referencial para acreditar la experiencia del postor en la especialidad en un número máximo de 20 contrataciones durante los últimos 8 años, ¿no? Eso está establecido en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Entonces, pueden calificarme la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional, que está compuesta por infraestructura estratégica, equipamiento y personal clave, la experiencia del postor en la especialidad y la solvencia económica, les decía, que fue eliminada por el artículo 2 del Decreto Supremo 234/2022 del 7 de octubre de 2022, ¿no? O sea, a partir de esta fecha, de las bases estándar aprobadas después de esta fecha, ya en las bases estándar no aparece solvencia económica, pero si es un proceso convocado antes de la emisión de este decreto y de la modificación de las bases estándar respectivas, aún se podría estar solicitando la solvencia económica. En esta fase de calificación también hay un beneficio para las MIPES, ¿no? Habíamos señalado que la regla general es que a efectos de calificar la experiencia del postor en la especialidad, se puede solicitar hasta 3 veces el valor estimado o el valor referencial de la contratación. Pero el artículo 49, en su numeral 49.6, señala que cuando los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en general, solamente es para bienes y servicios en general, se incluya el requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad, la experiencia a los postores que tienen condición de MIPES no podrá superar el 25% del valor estimado, siempre que el procedimiento de selección o el ítem, ¿no? O por su cuantía, corresponda a una adjudicación simplificada. O sea, si es una adjudicación simplificada de bienes o servicios, o es un ítem en un concurso público o en una licitación pública, que el monto corresponde a una adjudicación simplificada, aparte que en las bases se señala el monto de hasta las 3 UITs, tiene que consignar el monto que se va a calificar a las MIPES, ¿no? Entonces, a las MIPES se les da acá otro beneficio, no va a tener que acreditar hasta las 3 veces, sino un monto menor inclusive, ¿no? Eso fue modificado el 26 de junio con el Decreto Supremo 162/2021, ¿no? Y esa información debe estar en las bases, ¿no? En la base del procedimiento de selección, cuando es una simplificada que cumple con estas características, ¿no? Bienes y servicios, tiene que haber un monto para los proveedores en general y un monto adicional que es menor, ¿no? Otro monto, si se trata de las MIPES, ¿no? Entonces, el proveedor que es MIPE tiene que acreditar solamente ese monto. Eso es lo que tiene que verificar el comité de selección, ¿no? Primero, si es MIPE, ¿no? Que se presenta la declaración jurada en el anexo número 1, ahí se marca, soy MIPE, ¿no? Y tiene que estar también la solicitud de bonificación para el caso del 5%, y al momento de ver la calificación a ese postor que declaró ser MIPE, no se le puede exigir el monto de 3 veces, si es que se ha considerado, sino el monto que no supere el 25% del valor estimado o el valor referencial de la contratación. Ahora, en estas fases de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, ¿no? Se puede permitir también, ¿no? Se debe permitir la subsanación de las ofertas siempre y cuando se cumplan con los supuestos previstos en el artículo 60 del reglamento, ¿no? Anteriormente se descalificaba o no admitían las ofertas así a rajatabla. Oye, esto te has equivocado en la nomenclatura, no tiene visto bueno, no está numerado, o sea, hasta por errores ortográficos, a veces hace muchos años, ¿no? Descalificaban las ofertas, pero ahora la normativa, ¿no? Permite que por cuestiones formales, ¿no? Que son pues prácticamente intrascendentes, ¿no? Una oferta pueda continuar si es que tiene algún error u omisión, ¿no? Por lo cual se le tiene que dar un plazo no menor de un día para que se subsane la oferta. Se notifica, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones notifica al proveedor a través del SEACE y al correo electrónico del RNP
para que el postor subsane esa oferta también a través del SEACE. Y los supuestos de subsanación, decíamos que están previstos en el artículo 60 del Reglamento de Contrataciones del Estado, que lo vimos la semana pasada y vamos a verlo ahora también un poco rápido. Son subsanables, señala el artículo 60, entre otros, los siguientes errores materiales o formales. La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado. Si el comité está revisando una oferta y hay una omisión de información, por ejemplo, en el anexo número 2, que tiene varios acápites, ¿no? Que conozco la norma, ¿no? El anexo número 2 conocido, tiene varios acápites que uno está declarando en el artículo 52, ¿no? Y hay una línea que no se puso, por ejemplo, eso puede ser subsanado, ¿no? Pero, por ejemplo, el plazo no se puede subsanar ni tampoco el precio. Si en una declaración jurada se ha omitido el plazo o se ha omitido el precio, no, eso no se puede subsanar. ¿No? De repente no se puso el correo en el anexo número 1 o no se puso, o se puso una dirección equivocada en el anexo número 1 porque ahí está hablando de errores, ¿no? U omisiones, ¿no? Entonces, se puede subsanar. La nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o filiatura, ¿no? En lugar de concurso público, puse licitación pública, es subsanable, ¿no? La falta de firma, menos en la oferta económica, como vamos a ver más adelante, la falta de firma en algún anexo, o la foliatura, es subsanable. La legalización notarial de alguna firma, en la promesa de consorcio tiene que ir con firma legalizada, ¿no? Si, por ejemplo, no la legalicé, presento mi promesa de consorcio sin legalizar, me deben de dar plazo para subsanar la legalización. La traducción, los documentos emitidos en el extranjero tienen que llevar traducción. Si no presento la traducción, es subsanable. La fecha de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas, solamente emitidos por entidades públicas, también es subsanable. Las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que la circunstancia en materia de acreditación existiera al momento de la presentación de las ofertas. Los errores o omisiones en documentos emitidos por entidad pública, y la no presentación, este sería un caso de no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Estos dos se aclaran en el 60.3, que se refiere a documentos que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de las ofertas, siempre que sean, pues, autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificados y o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un registro y otros de naturaleza anual. En el documento que contiene el precio, en el anexo que contiene el precio, solo se puede subsanar la rúbrica, o sea, no la firma, sino la rúbrica que va a un costado, y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. Si existiera divergencias en el precio respecto al monto en números y el monto en letras, prevalece el monto en letras. Si hubiera algún error aritmético en los sistemas a pesos unitarios, se hacen las correcciones que correspondan, ¿no? Y también esto se está aplicando a suma alzada, por si acaso. Hay resoluciones del tribunal que señala que si existe algún error en operaciones aritméticas en un proceso de suma alzada, que se presentó de repente alguna estructura ahí, también se puede subsanar las ofertas, sin variar los precios unitarios, evidentemente. También puede darse al momento de estar evaluando las ofertas, un rechazo de las ofertas, ¿no? Antes del otorgamiento de la obra pro, o sea, cuando ya se pasó la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, se puede dar una situación de rechazo de las ofertas conforme a lo que establece el artículo 68 del reglamento. Si se rechaza alguna oferta que ha sido calificada, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los demás postores para cumplir, ¿no?, con los números que decíamos, ¿no? 2 para el caso de bienes y servicios y 4 para el caso de ejecución de obras. El artículo 68 del reglamento establece los supuestos de rechazo, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, si el comité de selección encuentra una oferta que se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, no dice cuánto, 5 o 10%, sino que a criterio del comité de selección o el órgano encargado de las votaciones determina que una oferta está sustancialmente por debajo del valor estimado,
o que no se ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas, se solicita al postor que sustente los elementos de su oferta, los elementos que están compuestos de su oferta. La entidad para esto puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos que debe acreditar, otorgándole un plazo mínimo de 2 días para que presente esta información. Con la información que recibe el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones de estos elementos constitutivos de la oferta, determina si rechaza la oferta o esta continúa, ¿no? O sea, si es una oferta, si al momento de presentar los elementos constitutivos se determina pues de que no se ha considerado algún rubro, por ejemplo, las bases pedían seguros y el postor presenta los elementos constitutivos, pero se olvidó consignar el valor del seguro que se está pidiendo en las bases, la oferta va a ser rechazada. O si se presenta un precio temerario también, ¿no? Por ejemplo, hay una resolución del tribunal que se pidieron los elementos constitutivos en una obra, ¿no? Y se había puesto pues precios unitarios muy por debajo de lo que señala las revistas costos, ¿no? Y otros del mercado, ¿no? Por ejemplo, el cemento, que en costos está por decir, ¿no? 40 soles se había puesto 5 soles. O sea, precios totalmente irrazonables, ¿no? Y también se rechazó la oferta y el tribunal confirmó el rechazo de esa oferta. Pues acá la recomendación es que cuando les pidan los elementos constitutivos, lo vea esto un contador pues especialista en costos, ¿no? Para que no haya problemas. También se rechazan las ofertas si es que superan el valor estimado, ¿no? Y se le ha solicitado al postor que reduzca su oferta y no la reduce, ¿no? Y no se cuenta con la disponibilidad de presupuesto ni la autorización del titular, ¿no? O sea, si hay una oferta que supera el valor estimado, ¿no? O el valor referencial, primero se solicita al postor que reduzca su oferta. No se le dice hasta cuánto, por si acaso, no se da a conocer el valor estimado. Si el postor no reduce su oferta o la oferta reducida continúa superando el valor estimado o el valor referencial, para otorgar la buena prueba a esa oferta se necesita contar con la certificación del crédito presupuestario y la aprobación del titular. Si no se cuenta con el crédito presupuestario o no se cuenta con la aprobación del titular, esa oferta se rechaza. En caso que no se cuente con la certificación acreditada o con la aprobación del titular, la oferta se rechaza. Y cuando estamos en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor referencial en más del 10% o que se encuentren por debajo del 90%. Esto es respecto al rechazo de las ofertas. Ahora, esto es importante, ¿no? En estas fases de admisión, evaluación y calificación, los comités de selección tienen que redactar actas, ¿no? El acta de admisión de ofertas, el acta de evaluación de ofertas y el acta de calificación de las ofertas. Y sobre todo la no admisión o la descalificación, no tienen que estar debidamente motivadas. O sea, no se puede poner el postor no cumple con acreditar el requisito de calificación, así vagamente, ¿no? Experiencia del postor, no cumple. No, tiene que estar debidamente motivada. Tiene que indicar el postor en su oferta presenta el contrato tal, el cual no cumple con lo requerido por esto, ¿no? Porque le falta esto, porque no tiene, o sea, eso está bien claro en el artículo 66 del reglamento, que estas actas que están publicadas en el CAC respecto a la admisión de las ofertas, la evaluación de las ofertas, la calificación de las ofertas, tienen que estar debidamente motivadas. ¿Esto para qué? Para que el postor no pueda tener conocimiento pleno de cuáles son los motivos por los cuales su oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, a efectos pues de que pueda presentar el recurso de apelación correspondiente, ¿no? Ahora, supongamos que exista un acta que no esté debidamente motivada y ustedes impugnan, el tribunal va a determinar la nulidad de ese acto de admisión de ofertas o de evaluación o de calificación a efectos del comité corrija y sustente debidamente los motivos por los cuales no ha admitido una oferta, ¿no? También por los cuales ha admitido o por los cuales ha otorgado la buena prueba, ¿no? O sea, tiene que estar esas actas claras, precisas, ¿no? Señalando los motivos por los cuales
el comité o el órgano encargado de las contrataciones toma una decisión, ¿no? Eso no puede ser fórmulas vagas, ¿no? Como no cumple o no está bien o es insuficiente, no, tiene que estar claramente establecido, ¿no? Indicando pues qué documento está mal y por qué se considera que ese documento está mal. Entonces, luego de que hemos pasado pues por las fases de admisión, evaluación y calificación, ¿no? Se otorga la buena pro del procedimiento de selección o se publican las actas en el SEACE y viene pues la fase de consentimiento de la buena pro, ¿no? Si es una licitación pública o un concurso público o una adjudicación simplificada, si se han presentado 2 o más ofertas, ¿no? En una licitación pública y concurso público, a los 8 días hábiles, si es que no se ha presentado ningún recurso de apelación, queda consentida la buena pro. Si es una adjudicación simplificada, una selección de consultores individuales o una comparación de precios, el plazo es de 5 días, ¿no? O sea, 5 días tienen en una simplificada los postores o participantes para impugnar. Si nadie impugna y se presentó más de 2 o más ofertas, ¿no? Queda consentida. En el caso de licitación pública y concurso público, tienen que ser 8 días. 8 días para que algún participante postor impugne. Si nadie impugna, la buena pro queda consentida. En el caso de subastas inversas, el consentimiento de la buena pro ocurre a los 5 días de notificada el otorgamiento, salvo que el monto corresponda a una licitación pública o concurso público, en cuyo caso ocurre a los 8 días hábiles. Si se ha presentado una sola oferta, ¿no? En cualquiera de los casos, licitación pública, concurso público, bueno, subasta inversa no, tiene que haber mínimo 2, ¿no? El consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de notificado su otorgamiento. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día siguiente de producido. O sea, este es cuando se produce y se notifica al día siguiente. O sea, el consentimiento se produce al 8º día si es que no hay ninguna apelación, licitación pública o concurso público. Al 5º día si es una simplificada o una subasta inversa. Si es que nadie impugnó. Ahí se produce el consentimiento y se notifica a través del SEACE al día siguiente de haberse producido. Ahora, otra cosa que es importante que debemos tener en cuenta es que luego del consentimiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la entidad al que se le haya asignado esta función especial debe realizar la verificación de la oferta presentada por el postor ganador. Esta es una obligación. Las entidades públicas tienen la obligación de verificar la oferta del postor ganador de la buena pro. Se supone que los documentos que se están recibiendo en un procedimiento de selección se encuentran, ¿no?, bajo presunción de veracidad. Se presume que todo lo que se está entregando en la oferta es veraz, ¿no? Y que ha sido verificado por quien lo está presentando. Por eso que en este caso la oferta del ganador de la buena pro tiene que ser verificada a efectos de comprobar si existe alguna inexactitud o falsedad. Si es que hubiera alguna inexactitud o falsedad, ¿no?, en las declaraciones o información o documentos presentados, la entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se encuentre. Y a la vez informa al tribunal para el inicio del procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que se interponga la acción penal correspondiente. De allí la importancia de que al elaborar las ofertas, nosotros hayamos verificado previamente los documentos que vamos a incluir, ¿no? O sea, por ejemplo, me están pidiendo un personal y yo saco un aviso, ¿no?, para recolectar profesionales que cumplan con el perfil que me están poniendo, ¿no? Antes de incluir un documento en mi oferta, yo tengo que haberlo verificado. Me están dando una constancia, llamo al emisor de la constancia o le mando un correo, ¿no?, y verifico que esa información de la constancia sea verdadera, porque si no, vamos a estar en estos problemas, ¿no? O sea, es importante que verifiquemos la documentación que estábamos incluyendo en nuestra oferta, ¿no? Y esta es una obligación también de las entidades, ¿no? O sea, algunas entidades no lo están haciendo, ¿no? Y esto es claro, el artículo 64 del reglamento señala que esta es una obligación.
Información inexacta, según los criterios del tribunal en reiterada jurisprudencia, es el contenido que no es concordante o congruente con la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo presento una constancia donde digo fulano de tal ha trabajado en mi empresa como químico farmacéutico de tal fecha a tal fecha, ¿no? Pero sin embargo, este señor pues no ha sido químico farmacéutico, no ha sido asistente de farmacia, ¿no? Entonces, esa es información inexacta, ¿no? O las fechas que dice el certificado no coinciden con la realidad, ¿no? No ha trabajado en esas fechas, sino las fechas se han cambiado, ¿no? Se han puesto fechas que no se dicen con la realidad. Esa es información inexacta. Documentación falsa señala el tribunal que es el documento que habiéndose consultado al emisor, el emisor dice, no, yo no lo he emitido, yo no lo he firmado, o dice, sí, yo emití ese documento, pero ha sido adulterado, ha sido cambiado, ¿no? Esa es documentación falsa. Y incongruencia en la oferta es cuando en la oferta existen dos documentos, ¿no? O el mismo documento, existe información que se contradice, ¿no? Por ejemplo, en un lado mi oferta dice ofrezco una garantía de 2 años y en otro lado mi oferta dice la garantía de los bienes es de 1 año. Entonces hay una contradicción, ¿es 2 años o es 1 año? ¿No? La contradicción va a determinar la descalificación o la no admisión de mi oferta, pero no por sí determina el inicio del procedimiento sancionador ni denuncia penal. La información inexacta y el documento falso determinan la descalificación o la no admisión de la oferta y comunicar al Ministerio Público, ¿no? Para la denuncia penal correspondiente. Información inexacta, delito contra la función jurisdiccional, y documento falso, ¿no? Delito contra la fe pública. Entonces, cuidado con eso, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y obras, el ciclo entonces es apertura de ofertas, admisión de las ofertas, evaluación de las ofertas, calificación de la oferta, otorgamiento de la buena pro y consentimiento de la buena pro. Y en el caso de consultoría en general y consultoría de obras es apertura y admisión de la oferta técnica, calificación de la oferta técnica, evaluación de la oferta técnica, apertura y evaluación de la oferta económica y otorgamiento de la buena pro, ¿no? Acá se hace la fórmula esa, ¿no? Aplicando los coeficientes y se otorga la buena pro y luego se da el consentimiento de la buena pro. Esa es la variación que le decía, ¿no? O sea, hoy día hemos explicado los conceptos, admisión, evaluación y calificación, pero esto puede ir variando en función si es pues bienes, servicios o si es obra o si es una consultoría en general o una consultoría de obras, ¿no? El ciclo cambia. Luego de que la buena pro ha quedado consentida, ¿no? El postor ganador de la buena pro debe de suscribir el contrato, que ese también va a ser un tema que vamos a tocar más adelante, ¿no? Para lo cual tiene 8 días para hacer entrega de los documentos desde que se ha registrado el consentimiento de la buena pro en el SEACE. Dentro de los 2 días, si ha presentado todo, debe suscribir el contrato, o si hay algún error o omisión, la entidad, ¿no? En esos 2 días tiene que otorgarle un plazo máximo de 4 días para que subsane, ¿no? alguna omisión, error en los documentos presentados. Y a los 2 días como máximo de subsanadas las ofertas, se suscribe el contrato. Recomendaciones finales, ¿no? Para el proveedor que se está presentando en el proceso: revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases, revise la ley, el reglamento, identifique y revise, identifique y revise con detenimiento las siguientes secciones de las bases: documentos para la admisión, para la evaluación y para la calificación. Simule la evaluación de su oferta, ¿no? Más o menos cuánto puntaje va a obtener, usted considera. Solicite el apoyo profesional de especialistas, revise opiniones del OCE y resolución del tribunal, y revise la ley y el reglamento y las bases estándar del procedimiento de selección, ¿no? O sea, lo que siempre decimos, ¿no? Yo tengo unas bases de un procedimiento de selección. Para tener mayor alcance de estas bases, reviso las bases estándar aprobadas por el OCE para ver si esas bases de procedimiento se han elaborado siguiendo pues las pautas que establecen las bases estándar aprobadas por el OCE. En pantalla, el certificado digital que van a recibir los que nos han seguido o nos están siguiendo por la plataforma de GoToWebinar.
certificados opcionales que pueden pedir los que nos están siguiendo, ¿no? Mañana les llega la información al correo de cómo solicitar esos certificados. Y la información del servicio de asesoría integral Visita Fácil que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, la información del servicio de Visita Fácil. En esta dirección se publica la información de todos los seminarios que dictamos. A las 11 de la noche debe cambiar con el seminario de la siguiente semana, que es el recurso de apelación. Mi correo personal, el correo de denuncias, si hay alguna irregularidad en algún proceso, y mi teléfono con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo. Con esto damos por finalizada la exposición del día de hoy. Vamos a quedarnos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas, agradeciendo a los que nos han seguido por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándoles que en los siguientes procesos nos sigan por la plataforma oficial de GoToWebinar. Muy bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Permítanme hacer algunos ajustes a mi sistema. Levanten la mano los que tengan micrófono, por favor. Permítanme, tengo un mensaje. A ver, acá ¿podría por favor explicar el sistema cuando interviene la creación de REMIPE para los casos de bonificación y para la experiencia del postor, en especial en los casos de una LP cuando es por ítem o paquete? Claro, si es que el ítem o paquete, si el monto del ítem o paquete corresponde al de una simplificada, aplica esta bonificación, ¿no? Pero si no, no. Eso es lo que señala la normativa. El requisito, Harold dice, mi pregunta es, al requisito de calificación del personal clave, un caso particular para mantenimiento rutinario en Provías pide como jefe de proyecto un capataz y en IBP de una municipalidad provincial pide como jefe de proyecto un ingeniero civil y entran en calificación todos los peones porque en algunas entidades piden mayor experiencia. No entiendo la pregunta, Harold. Un caso particular para mantenimiento rutinario en Provías pide como jefe de proyecto un capataz y en IBP de una municipalidad provincial pide como jefe de proyecto un ingeniero. En el caso de Provías, que son montos mayores, piden un capataz y en IBP, que es un proceso menor, piden un ingeniero civil y entran en calificación todos los peones. Bueno, es que eso en realidad no está normado eso, ¿no? Las entidades públicas tienen la facultad de determinar qué es lo que van a calificar, ¿no? Debería haber de repente alguna homologación, pero no la hay. Y eso sí va a una observación, a elevación al OCE. El OCE también dice, bueno, el área usuaria tiene la facultad de establecer, pues, los requisitos de calificación, ¿no? Después que saltó a la palestra el caso de Target, no sé si ahora se puede registrar la oferta de manera electrónica. Harold, no, solamente está permitido adjuntar el anexo del precio. ¿Qué documento se debe acreditar para participar como MIPE? En el anexo número 1 tú declaras nomás que eres una MIPE, con eso es suficiente, ¿no? Para el caso de las MIPES, ¿no? El anexo número 1 marcas una X, ¿no? Que eres una MIPE, con eso es suficiente. Ahora, si quieres, adjunta tu constancia de MIPE que emite pues, el Ministerio de Trabajo. En acreditación de la experiencia personal de propiedad, cuando el contrato y la constancia de conformidad presentan firmas en imágenes, es subsanable. Son documentos emitidos son documentos que tienen la finalidad de acreditar un requisito de calificación. Por lo tanto, no son subsanables. No son subsanables porque alteran la oferta. Javier de la Cruz, ¿cuáles son los requisitos de calificación obligatoria para la contratación de médicos especialistas? El único requisito de calificación obligatoria según las bases estándar es habilitación del personal, ¿no? Y para el caso de consultorías, el personal clave, eso está establecido en las bases. Habría que ver qué tipo de médicos son, ¿no? No creo que sea consultoría, debe ser servicios en general.
Y si es servicios en general, solamente es el de capacidad legal. Cintia, si en la propuesta se incluye un folleto cuyo PDF no se ve muy claro, ¿puede ser rechazada la propuesta o este tema puede ser subsanable? Si el PDF es un documento de presentación obligatoria, no puede ser subsanado. Si es un documento facultativo o complementario, sí. Eddie Leonardo, buenas noches. ¿Cuál es tu consulta, Eddie? Eddie. Eddie Morocco. Eddie, buenas noches. ¿Estás con la mano levantada, Eddie? No, parece que no tiene preguntas. ¿Qué se necesita para que un ingeniero civil consultor individual sea considerado MIPE? Lucar Cabanillas, discúlpame, pero más es una pregunta que no estaba bajo los alcances de mis conocimientos. Ahora, me parece que una persona natural no puede ser considerada MIPE, ¿no? Me parece, ¿no? Pero sugiero consultar al Ministerio de Trabajo, que es quien regula eso. Javier de la Cruz, en una contratación directa para realizar la verificación posterior, ¿desde qué momento se debe realizar? Bueno, si bien es cierto, la buena pro no queda consentida en una contratación directa, ¿no? La verificación tiene que realizarse luego, pues, de recibidos los documentos en vía de regularización. En ese momento debería hacerse. Adolfo Aragón, buenas noches. ¿Alguna pregunta, Adolfo? Doctor, buenas noches. Sí, doctor, los requisitos de calificación son subsanables o los documentos que se Depende. solicite. Si son documentos emitidos por entidad pública, tal como hemos señalado, sí, ¿no? Pero si son documentos emitidos por privados, no. O sea, cada caso Por decir, es evaluado, ¿no? claro, claro, por decir, solicitan equipamiento estratégico, acreditar, no sé, la propiedad, la posesión de un vehículo y solamente acreditan una declaración jurada. No es ¿Podría, subsanable. No, podría valer la declaración no, las jurada? bases, claro, señalan que no está permitido declaración jurada. En todo caso, no se permitiría la subsanación de ese No, documento. no, tampoco, menos. Simplemente se quedaría descalificado por esa parte. Correcto, así es. Ok, doctor. Otra consultita. Ya. En los documentos de admisión, en la oferta económica, que no esté firmada, pero sí está con rúbrica, ¿es subsanable? No, hemos dicho bien claro que el artículo 60 señala que la falta de firma en la oferta económica no es subsanable. No es subsanable. No, la Ahora, falta en de el plazo de entrega, firma no. tampoco. ¿Qué? ¿Perdón? El plazo de entrega tampoco es subsanable. Es Tampoco. decir, El y plazo yo tampoco es solicitaba subsanable. 15 días de entrega y los pusieron 20. Entonces, no se subsana. No, no admitía la oferta. Correcto, doctor. Correcto. Okay. Ever, estás con la mano levantada, activa tu micrófono, Ever Zabaleta. Te escucho, Ever, tu pregunta. Buenas noches. Una consulta. Para el personal discapacitado, al presentar una oferta, ¿es necesario presentar todo lo que son sus boletas de pago, que se compruebe que en realidad el trabajador está laborando en la empresa? ¿O solamente con el certificado del Ministerio de Trabajo es suficiente? Hay resoluciones del tribunal que señalan que, no lo dicen las bases, pero deberían decirlo las bases, ¿no? Que para la discapacidad debe de presentarse la planilla correspondiente al último mes, ¿no? Donde se encuentre, pues, esas personas o esa persona que tiene discapacidad, ¿no? En la proporción exigible, ¿no? Que me parece que es 30%. O sea, hay un error en las bases, porque las bases deberían decirlo, ¿no? Pero no lo dicen. Pero sí hay resoluciones del tribunal que lo precisan. En una contratación directa para realizar la versión, ya.
Se puede colocar como requisito de admisión de la oferta experiencia del profesional clave. No, la experiencia del personal clave no es para admisión, la experiencia del personal clave es para calificación de las ofertas. Puedo tener varias direcciones como consultor individual en diferentes regiones o una sola, no puedo tener varias direcciones. A ver, cuando yo presento la dirección que está en mi anexo número 1, ¿no? Puedo poner una dirección en ese anexo número 1, en un proceso. En otro proceso puedo poner otra dirección en el anexo número 1. La dirección que se declara en el anexo número 1 no necesariamente debe coincidir con el RUC o con mi licencia o con mi RNP. Esa dirección es que yo estoy dando para ese proceso, ¿no? Para que notifiquen en ese proceso. La dirección respecto a la bonificación hemos señalado que es la que está en el RNP. Para el caso de MIPES, de la bonificación debe acreditarse con la declaración jurada donde uno señala que es MIPE. Eddie Leonardo Morocco, de nuevo estás con la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Eddie. No, parece que no. Freddy Zabaleta. Freddy, buenas noches. Activa tu micrófono, Freddy Zabaleta. Hola, buenas noches. Te escucho, Freddy. Sí, ¿qué tal? Tenía dos consultas precisas. La primera era, en caso de caminos vecinales, cuando hacen las licitaciones, las municipalidades, los IBP, piden como experiencia obligatoria el jefe de grupo, que sea el ingeniero civil, que sea necesariamente su experiencia en IBP, ya sea como jefe de IBP o como jefe de operaciones. ¿Ese requisito es necesariamente válido o pues, se puede observar ese tema? Yo pienso que se puede observar, porque no puede ser tan restrictivo, ¿no? Claro, porque, o sea, específicamente colocan que sí o sí el personal que va a ser jefe de operación, jefe de la cuadrilla en sí, el ingeniero civil, tiene que tener experiencia necesaria en este caso. Sí se puede observar entonces en ese caso, ¿no? En mi opinión, sí, porque me parece demasiado restrictivo, ¿no? Claro. Y otra era, por ejemplo, cuando usted indicó, perdón, de que la admisión de las ofertas para el caso de bienes y servicios era las dos, solo el primer y segundo lugar, ¿verdad? No, la calificación. La calificación, perdón. Y Sí. si es que de las 5, por ejemplo, que pasan, 3 cumplen, ¿cómo haríamos en ese caso? A ver, 5 cumplen qué cosa, no, a ver, repíteme. Ponme O bien sea, claro. claro, lo que pasa es lo siguiente, se escoge 5, por ejemplo, para que sean calificadas para ver si cumplen No la es que se evaluación escoja. técnica. A ver, no es que se escoja. Se admiten 5 ofertas. Perfecto. 5 son evaluadas. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. Y ¿No ya, es cierto? Ok. Ya, de ahí calificas al primer lugar y cumple. y cumple. Calificas al segundo lugar y cumple. No cumple. Te quedas ahí, ya no calificas más. Ah, ya, y los otros 3 quedarían ya sin calificar. Sin calificar, correcto, no se califican. ¿Ya? Pero si Pero, calificas al primer lugar, no cumple. Calificas al segundo lugar, no cumple. Calificas al tercer lugar, cumple. Calificas al cuarto lugar, no cumple. Calificas al quinto, cumple, ya tienes los 2. claro, ¿Ya? mi duda era porque si es que en tal caso yo llego a calificar y de esas 5, 3 cumplen, por ejemplo, No, es que ¿cómo que? calificas 2, basta con 2, ahí te quedas. Y nada, yo no califico los demás. No, ya no calificas los demás, ¿Y correcto. cómo elijo calificar en tal caso? El orden de prelación, primer lugar, segundo lugar, el orden. A la presentación que va. Primero evalúas, asignas puntajes. El primer lugar, 100 puntos, 99, 98, ese es el orden de prelación. En ese orden vas calificando. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, Freddy. Contención directa se alquiló un lugar por 2 años. ¿Se puede hacer una adenda por 1 año? Me parece que sí, ¿ah? Antonio, me parece que sí. Es una pregunta que no está en el tema, pero me parece que sí. Y en todo caso, envíame un correo y lo reviso mañana para contestarte. A ver, no tenemos más preguntas, no veo más manos levantadas, no veo más preguntas en el chat. Carlos Chorres, estás con la mano. Carlos, te escucho, Carlos. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Una consulta sobre las fichas de homologación ya en obras urbanas.
Generalmente estas fichas ya son consideradas en la ejecución de obras, pero la pregunta va que solamente consideran, por ejemplo, en las licitaciones públicas, ciertos profesionales como el residente de obra y otro más, creo que no recuerdo muy bien, creo que es el ambiental, ya, pero el expediente técnico contempla más profesionales en los gastos generales. La pregunta es si es que estos profesionales no es necesario, no es necesario ponerlos en las bases administrativas. La entidad tiene que decidir qué personal clave va a calificar. O sea, es una decisión de la entidad o del comité de selección, ¿no? Supongamos que en el expediente técnico de la obra, en el presupuesto, haya 10 profesionales, ¿no? La entidad puede escoger a los 10 para calificar o a 2 o a 3 de ellos. ¿Correcto? Lo que pasa es que el Ministerio de Vivienda ha aprobado fichas de homologación, ya, en el cual OCE las está haciendo respetar para que sean consideradas en los requisitos de calificación. Una de ellas, que bien recuerdo, es la 146-2021-2020, que son las vías, las obras de vías urbanas y también las fichas de homologación de obras y saneamiento. Entonces, estas fichas forzosamente tienen que ser utilizadas en los requisitos de calificación y los profesionales y la experiencia en la especialidad debe ser respetada, si no, luego son observadas y retrotraen, se da la nulidad del proceso de selección. Claro, si es que el sector, ¿no? Que en este caso debe ser vivienda, imagino, está homologando unos requisitos, la entidad pública debe considerar esos requisitos, pero eso debe estar también de acuerdo al expediente técnico de la obra, ¿no? Eso es lo que te digo, ¿no? O sea, lo que se solicita en los requisitos de calificación tiene que estar de acuerdo a lo que señala el expediente técnico de la obra. Yo no puedo calificar, por ejemplo, un ambiental si el ambiental no está en mi expediente técnico de la obra. Ahora, si al haberse homologado se dice, oye, tú tienes que calificar a estos 4 profesionales, esos 4 profesionales tienen que estar calificados y para que estén calificados tienen que estar también en el expediente técnico de la obra. O sea, tiene que haber correlación en todo eso, ¿no? Adolfo Aragón, buenas noches. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, creo que no va mucho al tema, pero mire, tengo un caso. En un municipio han resuelto un contrato del año pasado, recién en febrero, por el tema de acumulación de penalidad. Y están invitando al segundo lugar en el orden de prelación para que pueda presentar su interés, ¿no? De si acepta o no acepta. Pero, sin embargo, ellos han mandado esa carta con el monto a aceptar. Quiero entender si yo voy a aceptar como segundo lugar, voy a aceptar con mi oferta o en todo caso voy a aceptar con la oferta rebajada que ellos me están enviando. ¿Cuál sería lo correcto? Es que se supone que tú estás aceptando lo que te están proponiendo, ¿no? Se supone que se ha declarado nulo un contrato o se ha resuelto un contrato y hay un saldo por ejecutar, ¿no? Entonces la entidad valoriza ese saldo, ¿no? Y En este caso, invita a los proveedores que han sido calificados, oye, voy a ejecutar esto, ¿quién quiere hacerlo? ¿No? Y tú aceptas, pero tú no puedes poner tu monto, la entidad pone el monto. sí, doctor, en este caso fue un contrato resuelto de manera total. Es decir, no hay, o sea, la prestación pendiente por atender es el 100%. La consulta era esa, ¿no? Sí, es O sea, igual, si pues la en un entidad, segundo lugar, claro, pero la entidad tiene esa certificación presupuestal aprobada por ese contrato que ha declarado nulo. Ellos, en ese caso, la norma señala que ellos establecen ese monto. Y el correcto. proveedor que quiera acepta, ¿no? Invita a varios proveedores que han quedado que han sido calificados y el proveedor que acepta lo va a ejecutar con esas condiciones, ¿no? Ok. En todo caso, no es como mi oferta, como No. que he quedado en segundo lugar.
No. Es con la oferta, digamos, con la que tienen actualmente. Correcto. Correcto. Ok. Ya. A ver, como consultor individual puedo tener varios RNP. No, el RNP es único. Uno no puede tener varios RNPs. Es un solo RNP. Respecto al equipamiento, los postores presentan solo un contrato de alquiler de maquinaria. ¿Es válido dicho documento? Necesariamente tiene que ser. No, es que las bases bien claro señalan, ¿no? Para acreditar el equipamiento puede ser un compromiso de alquiler, ¿no? O un contrato. O sea, no se le puede obligar al proveedor a tener ya contratado el equipo o comprado el equipo. Para entrar en la norma. Muy bien, no tenemos más preguntas ya. Damos por concluido el seminario del día de hoy y los esperamos la siguiente semana en el seminario el recurso de apelación. Que tengan un buen fin de semana.